Gracias por estar con nosotros esta mañana. Sin más preámbulos, quiero invitarles a que vayan a sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 23. El versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Son dos términos bien interesantes ahí. Lo que Id a Juan y haced saber lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo, así que Cristo estaba en el mundo. Qué alivio saber que el creador del universo comparte alfombra con su creación, con hombres comunes y corrientes, con personas como usted y como yo. Esta vez nosotros nos encontramos con Juan el Bautista. Jesús estaba en el mundo y Juan el Bautista compartió escena con Jesús. Fueron de hecho contemporáneos, hablándonos o refiriéndonos a la humanidad de Jesús. De hecho, eran primos en realidad. Así que hoy nos encontramos con la experiencia de Juan el Bautista y cómo Jesús simplemente desarrolló parte de su ministerio estando con Juan el Bautista. Vale la pena mencionar que entonces en el escenario público incluso apareció antes Juan que Jesús. De hecho, Juan fue el precursor o simplemente el que presentó a Jesús al mundo. Es decir, presentó a Jesús para que desarrollara su ministerio terrenal. Juan no escogió estas cosas, sino que Dios escogió a Juan para llevar a cabo estas cosas, incluso antes de que Juan naciera. Ese era un plan trazado desde el principio por parte de Dios. Entonces, Juan en realidad fue un hombre bien singular, muy particular. En realidad estoy pensando que podríamos hacer toda una serie solo tratando la vida de Juan, porque aunque la Biblia no nos proporciona mucha información, lo que nos proporciona acerca de este hombre es impresionante. Así que creo que es una historia que valdría la pena dedicarle un par de domingos, pero hoy vamos a enfocarnos en solo un poco de lo que fue la vida de este hombre, especialmente lo que fue el inicio de su ministerio. Entonces, quiero que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 hasta el 27. El versículo 19 nos dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y escuchen ustedes, o mejor lean ustedes ahí conmigo, la reiteración o la intención mejor del apóstol Juan, el evangelista, al describir la actitud que tuvo Juan cuando respondió a estas preguntas. El versículo 20 dice que confesó y no negó, y vuelve y dice: sino confesó, yo no soy el Cristo. Eso es importante, de hecho es reiterativo, o simplemente Juan quiere dejar algo muy en claro de la respuesta que dio Juan el Bautista a las personas que le preguntaron si él, o mejor, quién era él. Entonces Juan dice: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, es decir, a los sacerdotes. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo:
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ven que eso no era algo que inventó Juan, sino que era algo que ya estaba contemplado en los planes divinos y simplemente aquí se estaba cumpliendo, estaba teniendo el cumplimiento. Entonces, el versículo 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Versículo 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¡Wow! Eso es genial. Existen varios aspectos importantes aquí, quiero mencionarlos de manera rápida. Lo primero que me resulta interesante es la claridad que Juan tenía respecto a su misión, a su papel. Un hombre con propósitos definidos, pudiéramos decir eso acerca de Juan el Bautista. Dijo, no soy el Cristo, sino uno que endereza su camino. Y Juan no se permitió vacilar en esto, sino que fue reiterativo. O sea, fue contundente a la hora de mencionar cuál era su papel. Si es que él no era un profeta sobrenatural, un hombre súper especial o incluso el Mesías. Entonces, desde el principio, sabía con claridad lo que era su papel y lo que debía hacer, cuál era su responsabilidad. Juan, el evangelista, o el discípulo de Jesús, no el bautista, en el evangelio que lleva su nombre, reitera exactamente eso mismo, que Juan el Bautista fue muy enfático en asegurar, en declarar que él no era el Cristo. ¿Por qué esto es importante? Sin duda, esta era una misión para un hombre con el corazón correcto. La misión que se le dio a Juan el Bautista no era una misión para la cual cualquier hombre estuviese preparado. Yo creo que Juan hizo de manera correcta lo que tenía que hacer. Cualquier otro pudo haber sacado provecho de tal posición e incluso autoproclamarse Mesías. Seguramente habría logrado engañar a una buena cantidad de personas. Incluso, aunque hubo personas que no creyeron a su mensaje, también es cierto que hubo otro gran número de personas que sí creyeron en su mensaje y que incluso se llamaban a sí mismos discípulos de Juan. Entonces, yo creo que es muy valioso resaltar, o importante resaltar, que Juan tenía claro cuál era su papel en el mundo, cuál era su misión. En segundo lugar, me parece interesante su humildad. Y eso tiene que ver mucho con el primer aspecto. Ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Ni siquiera soy digno de amarrar sus zapatos. ¡Qué humildad! Y eso no es una humildad fingida. Yo creo que es una humildad que llega o reflejo de un hombre que reconoce quién es él comparado con Jesús, comparado con el Rey. Eso fue lo que dijo cuando algunos pensaron que él era el Mesías. Y un aspecto más, y quizás este es bien importante, es su determinación. Juan parece un hombre que no se deja atormentar por la oposición, porque de hecho tuvo mucha oposición. De hecho tuvo un enemigo de principio a fin en el tiempo que desarrolló su ministerio, y fue Herodes. Incluso Juan fue firme ante esos sentimientos y esa oposición que pudo emerger de su interior. Ese a menudo es uno de nuestros principales enemigos. No es lo que ocurre afuera, sino cómo yo estoy experimentando las circunstancias y cómo esas circunstancias adversas me pueden llegar a afectar. Pero Juan parece que fue aún firme en esas cosas. Cuando las cosas fueron difíciles, incluso estuvo dispuesto a ir a la cárcel antes que renunciar a su misión. ¿Cuánta falta le hacen al mundo de hoy hombres como Juan? ¿Qué diferente o simplemente qué poder tendría el Evangelio si hubiesen más hombres en la actualidad dispuestos
a cumplir su papel, como lo hizo este hombre, Juan el Bautista. También es cierto que solo basta tener principios para que esos mismos sean puestos a prueba. Como diría el adagio común, a un árbol sin fruto no se le lanzan piedras. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar zonas rurales, es muy común ver niños y grandes lanzando cualquier objeto a un árbol que tiene fruto con tal de obtener algún fruto de ese árbol. Pero luego, cuando no es tiempo de cosecha, nadie hace eso. Y Juan, efectivamente, por los frutos de su ministerio, recibió muchas críticas, recibió oposición, tuvo que enfrentar adversidad. Esos momentos fueron esenciales en el ministerio, o parte esencial del ministerio de Juan. No es que él simplemente fue por ahí libre proclamando el evangelio. La verdad es que no podemos hablar de Jesús con valentía y esperar que de pronto nos venga un que otro inconveniente. Y ciertamente a Juan le vinieron algunos inconvenientes. Así que quiero invitarles a que lean conmigo un poco más adelante Lucas capítulo 7, ¿sabes? Versículos 11 al 17. Dice el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, es decir, Jesús, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Ese era el mensaje que la gente estaba proclamando al ver a Jesús que estaba haciendo todas estas cosas. Versículo 17 dice, y se extendió la fama de él, es decir, la fama de Jesús, la fama de Dios, por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¡Qué maravilla! El propósito de Dios se está desarrollando, el plan de Dios se está llevando a cabo. Hasta aquí uno diría, wow, Juan, qué buen trabajo hiciste. Tú presentaste a Jesús. Y mira ahora Jesús lo que está haciendo. Mira lo que Jesús está realizando ahora mismo. El mensaje está llegando, la gente está creyendo. Jesús, escuchen esto, es famoso ahora. Su nombre está siendo reconocido por mucha gente. Sí, el Jesús que Juan presentó al mundo, aquel a quien tú diste a conocer, Juan, está llevando a cabo su plan, su propósito. Qué gozoso debe sentirse Juan ahora. Si tú fueras Juan y sientes y ves, eres testigo de que todas estas cosas están pasando, ¿cómo te sentirías? La verdad es que eso debe ser un motivo de gozo impresionante. Sin embargo, necesitamos que recordar que mientras Jesús está realizando todas estas cosas, Jesús está desarrollando su ministerio, Juan está en la cárcel. Juan está encarcelado. Y eso parece un poco incoherente, ¿cierto? Parece que algo no anda bien. De hecho, uno pensaría que Juan debería estar ahora mismo con Jesús. Que los dos pudieran hacer un trabajo que es mucho más grande, que es mucho más impactante y que tiene mucho más alcance. Es lo que uno pensaría. Juan debería estar con Jesús ahora mismo que esas cosas están ocurriendo, pero no es así. No es eso lo que la Escritura nos permite entender. Leamos los siguientes versículos 18 al 19 de Lucas capítulo 7. Dice, los discípulos de Juan, escuchen esto,
le dieron las nuevas de todas estas cosas. Interesante, genial. Es decir, aunque Juan estaba en la cárcel, sus discípulos le mantenían al tanto de lo que estaba ocurriendo afuera, especialmente todo lo que tenía que ver con Jesús. Aunque Juan estaba en la cárcel, nunca se desprendió y nunca dejó de lado, nunca dejó de preocuparse por su misión. Así que siempre estuvo al tanto de lo que Jesús estaba haciendo a través de sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista. Pero escuchen esto. Cuando los discípulos de Juan van a llevarle informe de lo que está pasando afuera, dice que Juan llamó a 2 de sus discípulos. El versículo 19 dice, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Espera un momento. Quiero que leas eso otra vez conmigo. Juan envía a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús y la pregunta es, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Notan ustedes lo que está ocurriendo? ¿Cómo es posible que eso está pasando? Uno incluso se pregunta, ¿es este el mismo Juan que leímos al principio? Digo, aquel hombre determinado y seguro con un panorama claro de las cosas y dispuesto a darlo todo. ¿Es ese mismo hombre el que ahora hace esa pregunta? Es el mismo. No ha cambiado el hombre. Las circunstancias tal vez han cambiado, pero no ha cambiado el hombre, es el mismo. Ahora, ¿quién le juzgaría por enviar a sus amigos o sus discípulos a hacer esa pregunta a Jesús? Creo que si usted y yo nos encontramos en circunstancias similares, haríamos lo mismo. Así que quiero dejar algo claro en este punto. Yo no creo que la fe de Juan falló. Yo no creo que simplemente él dejó de creer en Jesús o que simplemente perdió la esperanza en Jesús. Yo creo que eso no es lo que está ocurriendo. Pero para llegar a esa conclusión nosotros necesitamos evaluar un poquitico las circunstancias. En primer lugar, ¿qué de las circunstancias personales le eran adversas? Estaba encarcelado y esto por defender la verdad que creía acerca de Jesús y por haber denunciado públicamente la corrupción y la inmoralidad de Herodes, un hombre político. Un hombre con poder político, con poder social. Y Juan no tuvo ningún reparo en denunciar públicamente que él era un hombre inmoral y que era corrupto. Y claro, eso le costó ir a la cárcel. No hizo nada indebido, no cometió ningún delito, pero aún así Juan está en la cárcel. Eso en cuanto a las circunstancias personales. ¿Qué en cuanto a las circunstancias, o qué de las circunstancias respecto al ministerio inicial de Jesús? Nosotros necesitamos recordar que Jesús, el mismo Hijo de Dios, no fue recibido de la mejor manera. Había hostilidad, había incredulidad por parte del pueblo que tuvo la oportunidad de recibir a Jesús. Entonces, esas cosas pudieron haber hecho que Juan se hiciera nuevamente la pregunta. ¿Realmente Él es Jesús? ¿Él es el Mesías que habíamos esperado por tanto tiempo? ¿O es simplemente un buen hombre con un buen mensaje? Como simplemente me imagino que de vez en cuando solían aparecer ese tipo de hombres, especialmente cuando había la promesa de un Mesías. Pero existe un aspecto mucho más importante respecto a la duda. Y no tiene que ver con lo que está ocurriendo alrededor de Juan, sino con lo que está en su interior, con lo que está ocurriendo en su corazón. ¿Se imaginan ustedes a Juan meditando si en realidad todo esto había hecho que valdría la pena? O mejor, ¿se imaginan a Juan meditando si en realidad todo esto que había hecho con su vida valdría la pena?
¿Se imaginan ustedes a Juan encarcelado, quizá con unos grilletes o cadenas en sus manos, tal vez otros en sus pies, día y noche, meditando si él estaba en lo correcto? ¿Qué tal si este Jesús no era el Mesías prometido? ¿Se imaginan ustedes Juan haciéndose la pregunta si todo este movimiento acerca del Mesías tendría en realidad una consecuencia positiva en la sociedad y en el mundo? ¿Sería encarcelado dignamente? O mejor, si valdría la pena ser encarcelado. Así que las dudas le asaltaban a Juan, así como te asaltan a ti, así como me llegan a mí. Aunque en circunstancias tal vez no tan graves como las que estaba experimentando Juan ahora mismo. Sin embargo, Juan hace algo que nos enseña mucho en este punto. Pero antes, yo creo que necesitamos hacernos una pregunta que merece ser contestada. Y la pregunta es, cuando tienes dudas, cuando tienes preguntas, cuando sientes desánimo, cuando sientes que tu fe está débil, ¿a quién llamas? ¿A quién preguntas? ¿A quién acudes? Juan aquí nos da una lección importante y nos ayuda a entender con más claridad que él seguía confiando en Jesús y que lo que necesitaba, que solo lo que necesitaba ahora era ser reconfortado por Jesús. Entonces, ¿qué hace Juan en momentos de dificultad? Tomen nota de esto, por favor. Juan el Bautista lleva las dudas y las preguntas a la persona correcta. Juan sabía que Jesús no le mentiría por más difíciles o por más prósperas que pudieran ser las circunstancias. Entonces, esto es todo lo que necesita Juan. Juan necesita escuchar del mismo Jesús que todo estará bien. Yo no sé qué está pasando en tu vida ahora. No sé qué dudas tienes, tal vez estás luchando con algo. Y tal vez todo lo que necesitas es lo mismo que necesitaba Juan en ese punto crítico de su vida. Escuchar del mismo Jesús que todo estaría bien. Que sea Jesús mismo quien asegure su fe. Que sea Jesús quien reconforte su fe. Eso es interesante. Así que escuchemos o leamos juntos la respuesta de Jesús. Lucas 7, versículos 20 al 23. Cuando pues los hombres vinieron a él, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, y eso es muy importante, si puedes subrayarlo, resaltarlo en tu Biblia, hazlo. Porque la Escritura nos dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Jesús quiso asegurarse de que esos hombres que después iban a volver con una respuesta para Juan eran testigos no de lo que habían escuchado, no solo de lo que habían escuchado, sino también de lo que habían visto a Jesús hacer con sus propios ojos. Eso es impresionante. Jesús se aseguró por todos los lados de que la respuesta que estos hombres iban a llevar a Juan el Bautista iba a ser de consuelo y que iba a satisfacer o que era suficiente para que Juan estuviese tranquilo. Y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle en mí tropiezo. Uno esperaría algo diferente para consolar a Juan. Uno pensaría en una respuesta como, díganle a Juan que no se preocupe, que en menos que cante un gallo, yo voy a estar con él y le libraré de la cárcel.
Uno esperaría algo así, uno esperaría algo quizá como, díganle a Herodes que se mete con uno de los míos. Y en todo caso se las va a ver conmigo. Pero esa no es la respuesta que Jesús le da a estos hombres para que vayan y le digan a Juan. ¿Saben qué es más interesante aún y maravilloso? Que Juan tampoco esperaba ese tipo de respuesta. ¿Y saben por qué sabemos eso? Porque Juan no está pidiendo que le saquen de la cárcel. Juan no está pidiendo libertad. Lo único que Juan desea es estar seguro que los planes de Dios se siguen cumpliendo. Eso es lo que él necesita escuchar para entender que lo que él está experimentando no es en vano. Eso es maravilloso. Así que si Juan es el tipo de hombre que pregunta y habla sin rodeos, Jesús es el tipo de hombre que da respuestas a nuestras preguntas sin rodeos. Eso es maravilloso. Me encanta pensar en eso. Entonces, le da una respuesta certera a Juan que va en dos direcciones o que contiene dos aspectos importantes. El primero es, Juan, el reino va bien. Mi propósito se está cumpliendo, el propósito del Padre se está desarrollando justo como lo planeamos. Tú estás en la cárcel, sé que quizá te llegan algunas dudas, algunas preguntas, pero sepa, Juan, que hiciste un gran trabajo, que las circunstancias por las que ahora estás pasando no significan que las cosas se han truncado o que los planes han fallado. Tú tranquilo. Lo único que tú necesitas saber, Juan, es que el reino de Dios sigue en marcha. Maravilloso. Y como Juan no espera libertad, sino que es eso lo que necesita, entonces Juan no objeta nada acerca de la respuesta con la que estos hombres vuelven. A veces, cuando los resultados de nuestras acciones no llegan rápido, tendemos a pensar que somos un intento fallido, o que Dios se ha olvidado, o que hemos creído vanamente. Pero lo que Jesús le dice a Juan nos ayuda a comprender y a cobrar ánimo en medio de la adversidad, en medio de momentos críticos, en medio de momentos difíciles. En todo caso, sabiendo que si el propósito de Dios se cumple, no debiera importarnos nada más. Si el propósito de Dios se cumple, entonces no debiera importarnos nada más. Pero comprender esta verdad requiere de comunicación constante con Jesús, de estar atentos a sus planes. Eso es lo que hacía Juan y por eso mismo guardó esas preguntas y cuando las pudo hacer a Jesús, las hizo a través de sus discípulos. Pero hay que estar en constante comunión. Juan nunca se desprendió, por más que estuviera en la cárcel, nunca se desentendió de Jesús y de los planes de Jesús. Y lo mismo debería pasar con nosotros. Por más difíciles que sean las circunstancias, nosotros más deberíamos estar cerca y pendientes de qué es lo que Jesús quiere hacer cada vez. Y luego, cuando Jesús respondió su pregunta, aunque las cosas seguirían siendo difíciles para él, porque en realidad nunca salió de la cárcel, su fe se mantuvo intacta. ¿Por qué? Porque no se trataba de su bienestar, se trataba de los planes de Dios. Luego, cuando los planes de Dios iban bien, Juan aceptó. Así que no importa cuál es la parte que nos toca. Cuando cumplimos el propósito de Dios, vale la pena. Nada es en vano. No importa cuál es la parte que nos toca. Cuando cumplimos el propósito de Dios, vale la pena. Nada es en vano. El otro mensaje en la respuesta de Jesús a Juan es igual de importante. Versículo 23. Lucas 7, versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. En pocas palabras, Jesús le dice a Juan, doblemente feliz aquel que en medio de las circunstancias difíciles, aquel que cuando su fe es probada, no renuncia y se mantiene firme y se mantiene
en pie. Entonces, Juan, todo es parte del plan. Bienaventurado eres ahora mismo, porque lo entiendes y porque lo abrazas. No es que Jesús está reprendiendo a Juan porque dudó, no. Al contrario, le está animando. Y le está diciendo, Juan, vas bien, no te afanes. Las cosas aquí atrás, aquí afuera van bien. Todo se está cumpliendo justo como lo planeamos. Entonces, mantente firme. Doblemente feliz aquel que no tropieza, dado a mí o por mí. De hecho, en el versículo 28 de Lucas 7, noten lo que Jesús dice acerca de Juan. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Impresionante, impresionante. Yo estoy seguro que a ti, tal vez tanto como a mí, o tal vez más, desearía escuchar palabras semejantes de la boca de Jesús. Pero no podemos olvidar que estas palabras las está recibiendo un hombre que estaba encarcelado, pero que estaba plenamente confiado en que si los planes de Dios se cumplían, entonces no importa cuál es su circunstancia, no importa cuál es su condición. Y dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. No se ha levantado otro hombre hasta entonces mayor a Juan el Bautista. Impresionante. Amigos, amada iglesia, Jesús no condena nuestros temores, menos nuestras preguntas que emergen en tiempos difíciles. No nos condena por eso. No nos condena por nuestro desánimo. Jesús estaba en el mundo, reconciliando al mundo con Dios, y estando en el mundo, se encontró con un hombre que no debería quizá hacer ciertas preguntas. Pero él lo entendió, Jesús lo entendió, Jesús lo abrazó, lo animó y lo exaltó. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que Jesús hará lo mismo con nosotros, contigo y conmigo. Lo ha hecho infinidad de veces, lo ha hecho conmigo. Y sé que lo hará también contigo. Y no importa cuántas veces Él lo tenga que hacer, Él está dispuesto a hacerlos. Él es quien tiene las respuestas. El punto es, ¿estamos tan interesados en los planes de Jesús como lo estaba Juan? Esa es una buena pregunta para nosotros. Digo, ¿estamos al tanto de sus movimientos tanto como lo estuvo este hombre? ¿Confiaremos en las respuestas de Jesús tal como pudo confiar Juan, aún en circunstancias adversas? Cada vez que las cosas malas o inesperadas nos vienen, mientras cumplimos los propósitos divinos, necesitamos recordar que valen la pena y ante todo que en medio de esas mismas circunstancias podemos ser bienaventurados, doblemente felices. ¿Cómo está tu corazón respecto a los planes de Dios? ¿Cómo está tu vida respecto a los planes de Dios? ¿Tienes dudas? ¿Hay preguntas tal vez en tu interior que no harías a nadie más? ¿Qué tal si las haces a Jesús? ¿O qué tal si nos dices, yo necesito que me ayuden a entender este mensaje? ¿Qué tal si esta mañana tú nos dices, yo no sé cómo hacer las preguntas a mi vida, ni siquiera sé cómo confiarle mi vida a Jesús? ¿Qué tal si esta mañana tú nos dices a través de un mensaje en los comentarios a este video, tal vez un mensaje a Conviva Norte, tal vez un mensaje a Albeiro, a Jonathan o a algunas de las personas que ustedes están viendo conectadas e interactuando esta mañana a través de este video? Pero Jesús no condena tus dudas, Jesús no condena tus miedos, Jesús no va a rechazar ninguna de las preguntas que tú le puedas hacer. Él está presto a escucharte, tal como lo estuvo con Juan el Bautista, y tal como lo estuvo como la mujer de la cual aprendimos el domingo pasado un poco.
Ese es mi Señor. Él es mi Jesús. Y es el Jesús que yo quiero que tú también puedas conocer. Acompáñenme en un momento de oración. Jesús, gracias por estar inmerso en la historia de la humanidad, en mi historia. Gracias por estar pendiente de mis problemas, de lo que pasa en mi mente, de lo que ocurre en mi corazón, de lo que ocurre en mi alrededor. Gracias, Señor, por no juzgarme ni condenarme en los momentos difíciles en que puedo dudar o que incluso puedo hacerte preguntas que tal vez no deberían salir de un hijo tuyo, de un ser que te ha visto obrar de tantas maneras y tantas veces. Gracias, gracias porque en ti puedo encontrar consuelo. Gracias, Señor, porque en ti mis preguntas tienen respuestas. Y gracias porque en ti sé que cada persona que te busque y que se interesa por buscarte va a encontrar las respuestas, aún las más sencillas, pero también las más profundas. Así que yo te ruego que si hay alguien en esta mañana que nos escucha, que no te conoce, que no tiene una relación contigo, yo te pido, Señor, que esas personas, si tú hoy comiencen una relación, que puedan empezar una amistad, que esas personas tengan la confianza y la fe puesta en ti, de tal manera que no tienen dudas, que depositan en ti sus cargas, sus miedos. Así que yo te pido, Señor, que hagas tu obra esta mañana en esas personas, en el nombre tuyo. Amén y amén. Muchísimas gracias.